Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. En esta segunda temporada del Reflejo del Agua tenemos el honor de conversar con Jorge Rivas, el superintendente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile, SIS, una institución clave en la regulación y fiscalización de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. La SIS desempeña un rol estratégico en garantizar la calidad, continuidad y equidad de estos servicios, fundamentales para el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. En esta entrevista abordaremos los principales avances del informe de gestión 2024, así como los desafíos y perspectivas hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Soy Francisco Torres, CEO de Bioantú, y te invito a escuchar un capítulo más del Reflejo del Agua. ¿Cómo está, querida audiencia? Bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast. Estamos en la segunda temporada de este podcast que ha traído muy buenos comentarios, El Reflejo del Agua. Han pasado muchísimas autoridades por acá en torno a la temática hídrica para generar cultura hídrica en nuestro país. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Jorge Rivas, superintendente, ¿no es cierto?, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la SIS. ¿Cómo está, Jorge? Mucho gusto. Mucho gusto, Francisco. Realmente un placer estar contigo acá en este podcast y bueno, yo saludo a toda tu audiencia y sobre todo muy interesante poder conversar de estos temas tan importantes hoy día para nuestro país y para el mundo entero, la verdad. Mm. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de hacer varias preguntitas porque sabemos que la gente quiere escuchar mucho, ¿no?, de lo que está ocurriendo, sobre todo porque ustedes son autoridad dentro de lo que es los servicios sanitarios. Y además yo los sigo hace mucho tiempo, los informes, los anuarios, los leo todos los años, ¿no?, al detalle. Me interesa mucho poder seguirlos. Y con respecto a este anuario, sobre todo el informe 2024, ¿no?, que Ya. salió hace un poquito tiempo atrás, tengo algunas preguntas. Y primero, bueno, indicar a nuestra audiencia que la cobertura de agua potable en Chile es cercana al 99%, o sea, estamos muy bien, ¿no? Es bastante loable y rescatable, sobre todo a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Pero hay ciertas brechas todavía en alcantarillado y tratamiento, que son pocas, ¿no?, tanto urbano como rural. Entonces, la pregunta, Jorge, es: ¿cuántas personas en Chile siguen sin acceso a recolección y tratamiento de aguas servidas, y en qué regiones se marca y se concentra esta brecha? Bueno, efectivamente todavía tenemos algunas brechas, son bastante menores respecto del global. Nosotros tenemos prácticamente 100% en agua potable. Tenemos 100% también en tratamiento de aguas servidas de aquellas personas que están conectadas al alcantarillado. Es decir, todos los sistemas en Chile tienen su planta de tratamiento de aguas servidas, con excepción de una en el Colorado, acá arriba en la región metropolitana, en la cordillera, que ahí no tienen una planta de tratamiento. Es la única concesión que no tiene tratamiento de aguas servidas. Ya es una concesión muy pequeñita porque se ocupa solamente en el invierno, básicamente para el esquí, ¿ya? Pero sí tenemos en alcantarillado una brecha un poco mayor. Tenemos 97, casi 98% de cobertura de alcantarillado, ¿ah? La gente que puede descargar alcantarillado. Y por lo tanto tenemos casi 3% de personas que hoy día no cuentan con alcantarillado, que son prácticamente 385.000 personas. Es una estimación. Les quiero decir que no tenemos la cifra exacta porque no tenemos cómo tener esa cifra exacta, porque tendríamos que conocer cada una de las viviendas que están sin conexión y saber cuántas personas viven en cada una de esas viviendas, ¿ya? Así que lamentablemente no tenemos las herramientas para determinar, pero sí la estimación no va a andar muy lejos de lo que debiera ser.
385.000 personas, ¿ya? Así que desde ese punto de vista, ahí hay una brecha, tenemos que hacer que esas 385.000 personas tengan alcantarillado. Muchas de esas personas están en localidades que, por ejemplo, que son pequeñitas, pero que no disponen de alcantarillado. En Chile todavía tenemos algunas localidades en el país, no deben ser más de 10, 15 localidades en todo Chile, de las 370 que tenemos más o menos en el sector sanitario chileno, que hoy día no tienen alcantarillado, ¿ya? No existe alcantarillado, solamente tienen provisión de agua potable y claro, ahí tenemos una brecha. Y yo diría que el principal obstáculo para que podamos tener a estas personas con alcantarillado radica justamente en los costos y en quién tiene que asumir los costos de este alcantarillado, porque nuestra legislación lo que establece es que no son las empresas sanitarias las que tienen que construir el alcantarillado, sino que son los urbanizadores. Y la verdad es que el urbanizador es, por ejemplo, una empresa constructora que construye un condominio de casa o construye distintas casas. Ese urbanizador también, junto con la casa, tiene que urbanizar todo el sector. Tiene que poner las redes de agua potable, alcantarillado, por supuesto que electricidad, gas, en fin, esa es la urbanización. Cuando no hay un urbanizador, en realidad uno tiene que mirar al Estado, a un municipio, a un gobierno regional, para que haga las veces de urbanizador. Y ahí es donde estamos topando, porque para construir estas redes de alcantarillado que son de responsabilidad del urbanizador y no de la sanitaria, necesitamos que el Estado construya esas redes y obviamente el Estado no tiene recursos ilimitados como para poder construir todos los alcantarillados que faltan y ahí se va avanzando de a poco. Esta brecha va disminuyendo año a año, pero nos gustaría que fuera más rápido, pero también entendemos que hay problemas de recursos en el Estado, ¿ya? Así que yo diría que ahí es más o menos la respuesta. Nos preguntaban en dónde están más concentradas. La verdad es que no tenemos un lugar donde haya más concentración. Esto está bastante repartido en todo Chile. No hay un lugar más específico o en otro. Sí podemos decir que hay localidades chiquitas en el norte que están, no sé, Matilla, Pisagua, La Huayca. Son todas localidades de la región de Tarapacá. Ahí tenemos un grupo de localidades que no tienen, y también en la región de O'Higgins, ahí también tenemos algún otro grupo de pequeñas localidades que no tienen hoy día alcantarillado, ¿ya? Por ejemplo, Navidad, Boca Rapel, Puente Negro, son pequeñas localidades que no tienen hoy día alcantarillado. Así que esa sería más o menos la respuesta. Y sí quisiera aportar otro número eh, que lamentablemente no tenemos, pero que sí yo creo que vamos a tener que ir midiendo porque nos han preguntado muchas veces. La verdad es que nosotros hablamos de cobertura, este casi 100% que tenemos de cobertura es dentro del territorio operacional de las empresas. Pero la verdad es que estos últimos 10 años, sobre todo estos últimos años, ya sabemos que hay muchas casas que están fuera del territorio operacional de las empresas sanitarias y que por lo tanto muchas de esas no tienen servicio tradicional de agua potable y alcantarillado, que están en zona urbana, pero que no están dentro del territorio operacional de la sanitaria. Incluso podemos tener muchos campamentos que lamentablemente han aflorado muchos estos últimos años. Entonces tenemos miles de viviendas que están fuera del territorio operacional de las empresas sanitarias, dentro del radio urbano, pero que no tienen el servicio de agua potable y alcantarillado. Esas son distintas a las 385.000 que yo les dije en un comienzo, que esas son las que están dentro del territorio operacional. Por lo tanto, no conocemos esa cifra exacta, nosotros tampoco hacemos estudios respecto de eso, de cuántas casas hay fuera del territorio operacional de las sanitarias, porque nuestro rol está dentro. ¿Ah? Y ahí yo sospecho que también podemos sumar hartos miles de personas que tienen su vivienda fuera del territorio operacional y que no están hoy día con servicios potables y alcantarillados. Así que la cifra es todavía más grande que estas 385.000 personas. Perfectamente podría ser el doble. Mm. Sí, es un buen punto para que la gente también lo pueda visualizar. Por ejemplo, todo el sector alto de Peñalolén, sector alto de La Reina, muchos de ellos tienen soluciones particulares sin conexión a alcantarillado, que
son urbanizadas, pero sin acceso al terreno operacional, como menciona muy bien Jorge. Eh, Así eh, es. en- quiero llevar a un tema que es al bolsillo del ciudadano, ¿no? Que también creo que mucha gente quiere entender un poquito lo de las tarifas. Sabemos que en el 2024 se hicieron unos ajustes tarifarios que permitieron contener las alzas por sobre el IPC. Ahora, en términos numéricos, ¿cuál fue el promedio de incremento real de estas tarifas, Jorge? ¿Y qué porcentaje de hogares también accedió a estos subsidios sanitarios que se están brindando? Y para que se entienda, te pido que por favor puedas ser lo más pedagógico posible. eh, ¿Qué es esta empresa modelo utilizada para fijar tarifas que entendemos que se revisa cada 5 años? Por favor, Jorge. Bueno, este es un tema bien complejo, no solo de explicar, sino que también es un tema complejo porque pega directamente en el bolsillo de todos nosotros como usuarios, así que es bueno tratar de entenderlo bien y me voy a esforzar al máximo para ser bien claro, ¿ya? Lo primero es distinguir qué es lo que es un reajuste de tarifas y qué es lo que es una nueva tarifa o un nuevo cálculo tarifario, ¿ya? Las tarifas se van reajustando permanentemente, incluso en el periodo donde no estamos haciendo estudios tarifarios. Las tarifas se fijan cada 5 años. Entonces, en el minuto cero, yo fijo la tarifa y esa tarifa queda vigente por 5 años. Durante esos 5 años, la tarifa igual se mueve y nosotros le llamamos la indexación de esa tarifa, que es básicamente lo que uno podría entender en palabras sencillas, es la inflación de esa tarifa. ¿Ah? Lo mismo que el IPC, es muy parecido. Lo que pasa es que aquí hay un polinomio de indexación. En vez de tener solo la UEF o el IPC, acá tenemos un polinomio de indexación donde están más variables. Por supuesto que está la UEF o el IPC, está el dólar, están los precios de los combustibles, el precio del acero, del hormigón, una serie de variables que hacen que este polinomio vaya actuando. Entonces, durante los 5 años, la tarifa se va moviendo, ¿ah? Y más o menos se parece a lo que se mueve el IPC. Por lo tanto, si un año el IPC fue 3,5%, más o menos la tarifa durante ese año también se movió cercano a ese 3,5%, ¿ya? Eso es para decir que las tarifas sí tienen un reajuste permanente que se llama indexación. Lo que hacemos cada 5 años es estudiar la tarifa, ¿ah? Esta que yo fijo desde el comienzo del periodo. Y por así decirlo, para que la gente entienda, uno, por ejemplo, paga su dividendo en UEFs y a mí me fijaron el dividendo en una UEF. Bueno, las tarifas es lo mismo. Durante el periodo se van moviendo con el valor de la UEF, mi dividendo sigue siendo una UEF y yo sigo pagando, claro, todos los meses voy pagando un poco más porque se va moviendo la UEF, pero el dividendo es una UEF. Lo que hacemos en el estudio tarifario cada 5 años es estudiar ese valor del dividendo. Ese dividendo tiene que seguir siendo una UEF o en realidad, por ciertas razones, puede bajar un poco o en general podría subir, ¿ah? Porque se van ajustando los costos. Eso lo voy a explicar un poquito más allá de cómo es el proceso tarifario. Entonces, los procesos tarifarios que hemos hecho en el 2024, efectivamente hubo un alza de la tarifa. Esta UEF subió un poquitito eh, y subió bastante menos que el IPC porque el año 2024 estábamos terminando el séptimo proceso tarifario con ciertos criterios. Ya venían algunas alzas en la economía de precios que estaban bastante al alza y sin embargo logramos contener las alzas generales de los estudios tarifarios del año 2024. Nosotros estimamos, o sea, el cálculo que nosotros hicimos para darle la respuesta a ustedes es que las tarifas que se tarificaron en el año 2024, de las empresas que se tarificaron en el 2024, que fueron algunas, no muchas, fueron pocas empresas, pero el promedio fue un 1,8% de alza, ¿ya? De las tarifas, un alza real, o sea, por sobre el IPC o el polinomio de indexación. Pero este 1,8 en realidad está muy explicado por un resultado en particular, porque si no fuera un resultado en particular, este número estaba más cerca al 0,5% de alza. ¿Por qué sube a 1,8? Porque hubo una empresa sanitaria en particular que se llama San Isidro,
que producto de las plantas desaladoras en la región de Coquimbo, la tarifa tuvo que subir bastante, casi un 20%, y eso hace que el promedio obviamente suba un poco. Pero en la práctica, el 2024, las tarifas lograron mantenerse bastante acotadas, un poquito más que cero, ¿ya? Cosas distintas que lo que ha sucedido, por ejemplo, en 2025, que quizás lo vamos a poder ver cuando ustedes vean el siguiente informe de gestión, donde anunciamos que Aguas Andinas, ESVAL, subieron 5% o 4,3% en el caso de ESVAL. O sea, ahí ya estamos viendo que hay un alza sobre el IPC de cercano al 5%. ¿Ya? Pero el 2024 todavía alcanzó a ser menos. Eso, respecto de, bueno, ¿cómo calculamos nosotros las tarifas? Esto que se hace cada 5 años y que nos basamos en un modelo que se llama de empresa modelo. Como el servicio de agua potable y saneamiento es un monopolio natural, lo que se hace para que las empresas no cobren lo que quieran y las personas no tienen cómo elegir, digamos, o sea, yo no me puedo cambiar de empresa sanitaria, se crea la regulación y por eso existimos nosotros como superintendencia para hacer el contrapunto de la empresa sanitaria, al menos respecto de los precios. Y para fijar el precio del agua, lo que estudiamos cada 5 años con cada empresa sanitaria tiene su tarifa, no es la misma tarifa para todos. Nos basamos en un concepto de empresa modelo. La empresa modelo es una empresa ficticia, de ciencia ficción, entre comillas, que compite con la empresa real. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la tarifa de esa empresa modelo que es eficiente, no tiene las ineficiencias de la empresa real, les voy a dar un par de ejemplos, y le calculamos la tarifa a esa empresa modelo eficiente. Y por lo tanto, la tarifa que se le cobra a toda la ciudadanía es la tarifa de esa empresa modelo eficiente, ¿ya? No de la empresa real que tiene ineficiencia. Lo primero que tengo que decir es qué es lo que cubre la tarifa. La tarifa lo que cubre es, acá nosotros tenemos un modelo de autofinanciamiento. Significa que la tarifa le tiene que permitir a la empresa sanitaria y a la empresa modelo de la empresa sanitaria poder construir toda la infraestructura, poder reponer esas inversiones cuando se va cumpliendo su vida útil, le tiene que permitir tener los gastos para operar esa empresa modelo, para mantener esa empresa modelo, y por lo tanto se pagan todas las inversiones y todos los gastos, y eso es lo que tiene que cubrir la tarifa. Pero es una empresa modelo porque no tomamos algunas ineficiencias de la empresa real. Por ejemplo, una que es muy significativa tiene que ver, que lo vamos a conversar más adelante, con las pérdidas de agua de la empresa real, las aguas no facturadas. Las empresas reales se dimensionan para un tamaño, pero la verdad es que lo que venden del agua, si ellos producen 100, no venden los 100, porque se pierde mucha agua en el camino. La empresa real tiene del orden de, el promedio en Chile, del orden de 33% de pérdidas. Esa pérdida de agua es un costo que tiene que asumir la empresa real, que no se le traspasa a los clientes, porque la empresa modelo se dimensiona solo con un 15% de pérdida, entre un 15 y un 20, porque dependiendo del tipo de fuente es 15% o 20%. Entonces ahí tenemos una gran diferencia de eficiencia. La empresa modelo es eficiente porque solo pierde entre un 15 y un 20% de agua. La empresa real pierde 33%. Hay un 13% al menos que la empresa real tiene que producir agua, distribuirla, y por lo tanto las infraestructuras tienen que ser más grandes, pero que no las estamos pagando en tarifa. Como ese ejemplo, hay muchos. Y por eso esta empresa modelo es un poco más pequeña que la empresa real. Y bueno, y el proceso tarifario, básicamente de qué se trata es que tanto la superintendencia como la empresa sanitaria hacen sus propios estudios de cuánto vale esta empresa modelo. Entonces, obviamente nosotros que defendemos a los usuarios tratamos de que esta empresa modelo cueste lo menos posible. Tenemos que hacer que sea lo más eficientemente posible. En cambio, la empresa sanitaria dice que eso cuesta más. También lo hacen eficiente, pero dicen que cuesta más. Y ahí discutimos cuánto cuesta cada empresa modelo. Y lo último, para terminar con la empresa modelo. La tarifa, más o menos, en esta empresa modelo,
entre el 60 y el 70% de la tarifa de la empresa modelo está asociada a las inversiones, a la infraestructura, al tamaño de la infraestructura y a cuánto cuesta esta infraestructura. Es decir, de qué tamaño tiene que ser el pozo, la planta de tratamiento de agua potable, de agua servida, y cuánto cuesta esa infraestructura. Y para saber cuánto cuesta, tenemos que estudiar todos los precios unitarios de la construcción, en cuánto está el hormigón, el fierro, el acero, en fin, todo lo constructivo. Y eso se hace cada 5 años y por eso cada 5 años tenemos que actualizar esos precios. El otro, entre 30 y 40% restante, está asociado a los gastos de esta empresa modelo. Cuánto cuestan las personas en la remuneración de las personas que tienen que operar y mantener esto, cuánto se tiene que gastar en energía, en productos químicos, en computadores, en licencia, en seguros, en fin, todos los gastos en que tiene que incurrir la empresa modelo, son bastante parecidos a la empresa real. Eso pesa entre un 30 y un 40%. Y por eso tenemos que estudiar todo. En definitiva, uno estudia todo el quehacer de una empresa real, pero le pone algunos criterios de eficiencia. Y eso es la empresa modelo que nos entrega la tarifa por estos 5 años. Espero que se haya entendido Sí, un poquitito. no, totalmente. Y hace, o sea, por la complejidad y todo el proceso de gestión hace sentido que sea cada 5 años, ¿no? Porque es muchísimas las variables contempladas. Y en ese sentido, Jorge, bueno, te agradezco el esfuerzo de la explicación. Hoy en día ya empezó la ley de claro, lo que antiguamente eran las APR, ¿no es cierto? Los agua potable Sí, rural, hoy día son Francisco, las... si me permite, yo creo que había algo muy importante que no te alcancé a responder y Sí, es por favor. el subsidio. ¿Ah? Y es una cifra bien precisa para que las personas también entiendan de que, Ya, gracias. bueno, se determina esta tarifa. Lamentablemente, en el país todavía somos un país pobre y hay muchas personas que están en condiciones de vulnerabilidad que no pueden pagar esa tarifa porque les queda muy alta. Y para eso se crea la ley de subsidio y era una de las preguntas. Bueno, ¿cuántas personas en Chile se benefician de esta ley de subsidio? La verdad es que son bastantes, son cerca de 725.000 familias, por ejemplo, el año pasado, 725.000 familias, que obviamente son las familias más vulnerables de Chile, se benefician de un subsidio. Eso es como el 12% de todas las familias en Chile se benefician de este subsidio y el subsidio va desde, en algunos casos, 20%, incluso hasta el 100%. Es decir, a una familia le pueden pagar incluso toda su cuenta de agua mensualmente. ¿Ah? Tienen que mantenerse al día para no perder el subsidio, pero es una muy buena ayuda y es una política pública que ha funcionado bastante bien. ¿Ya? Ahí para cerrar el tema del Yo, subsidio. yo creo que mucha gente está interesada en eso y aprovecho de extender la pregunta, es decir, ¿dónde puede la gente acudir para obtener mayor información sobre cómo aplicar a este subsidio? Sí, el subsidio no lo gestiona la superintendencia directamente, el subsidio se gestiona a través de los municipios. ¿Ah? Los municipios aquí son la clave. Las personas deberían dirigirse a los municipios porque son ellos los que hacen toda la gestión para captar a todas estas familias más vulnerables. Los recursos también los estudia el Ministerio, el MIDESO, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que asigna el monto de subsidios año a año y los asigna a cada municipio para que se vayan repartiendo en las familias más vulnerables. ¿Ah? Así que tienen que dirigirse a su municipio para que hagan la gestión o incluso hay empresas sanitarias que también apoyan a las familias en esta gestión con el municipio. ¿Ah? Cuando se ve que de repente no se están colocando todos los subsidios, bueno, hay que apurar, hay que tratar de facilitar ese acceso. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muy completa la respuesta. Y retomamos el asunto del Sí, actual SSR, ¿no? Servicio Sanitario Rural, antiguo APR. Y esta nueva ley implica que estos comités y cooperativas creen procesos de fijación de tarifas, ¿verdad? así es. En ese sentido, ¿qué proporción de ellas han comenzado con este proceso de tarificación y qué dificultades ustedes ven, ¿no? Como ente regulador, obstáculos concretos, ya sea capacidad técnica, financiamiento, gestión? ¿Qué es lo que han detectado ustedes en terreno, básicamente, Jorge? Perfecto. Bueno, lo primero que hay que decir es que el universo total de APRs que están registrados en los registros del MOP, en la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que depende de la DOH, que depende del MOP, hay registrados 2.700 APR, pero están
separados en tres grupos: APR grandes, medianos y pequeños. Los pequeños son por lejos la inmensa mayoría, son más del 50% de los APR, bastante más, son pequeños. La tarificación, la ley establece que tiene que partir por etapas y la primera etapa es tarificar a los servicios sanitarios rurales mayores, a los APR más grandes que tienen sobre 300 arranques, ¿ya? Entonces, esa tarificación para todos los APR grandes también la vamos a hacer en distintos años. Este año 2025 se inició la primera tarificación a los APR y obviamente a los APR más grandes, que es lo que les toca. Y del universo de 124 APR que podían ser tarificados, APR mayores, en cuatro regiones del país: Valparaíso, O'Higgins, perdón, en tres regiones: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana. De los 124 que estaban mayores que estaban en esas tres regiones, finalmente pudimos iniciar la tarificación de 92. Hay veintitantos que no pudimos tarificar porque no estaba la información, así que los vamos a tener que correr para el siguiente año. Entonces, este 2025 partimos con la tarificación de estos 92 APR. Estamos en una etapa bastante avanzada de la tarificación, ya incluso hay una propuesta por parte de la superintendencia y bueno, y viene la parte final de negociaciones donde se tienen que aceptar o no aceptar, se puede hacer una contrapropuesta y vendrán los últimos ajustes, ¿ya? Así que estamos saliendo con la primera tarificación, pero evidentemente esto no ha estado exento de problemas, de dificultades. Yo diría que una de las grandes dificultades ha sido disponer de buena información, porque para que nosotros podamos tarificar necesitamos tener buena información de cada uno de los APRs, ¿ya? En muchos casos teníamos buena información, pero en otros no tanto, ¿ah? Y de hecho por eso hubo algunos APRs que tuvimos que correrlos para el año siguiente porque no disponíamos de buena información. Ahí tenemos una primera dificultad con los datos, ¿ah? Con la información base para poder hacer una buena tarificación. Y lo segundo, que es algo que ya está aflorando ahora, justamente que estamos en estas etapas finales, nos estamos dando cuenta de que tenemos una dificultad importante respecto de parecernos a lo que se está tarificando hoy día en la realidad, ¿ya? Hoy día en la realidad los APR se han tarificado de cierta manera, ellos tienen lo que se llama tramos de consumo, no como en el sector urbano, que tenemos básicamente una sola tarifa para todo y todo el año, salvo el sobreconsumo en el verano. Ellos tienen tramos de consumo y una tarifa para cada uno de esos tramos. En algunos casos tenemos 3, 4, 5 tramos de consumo, pero en otros APR podemos llegar a tener 20, 30, hay uno que tiene 90 tramos de consumo, ¿ya? Y obviamente cada APR dice, bueno, yo quiero tratar de mantener la misma estructura que tengo hoy en día. Y obviamente la superintendencia no puede hacer una tarificación también con tantos tramos de consumo. Es más complejo, como nosotros tenemos que hacer cientos de tarificaciones simultáneamente, tenemos que tener criterios más sencillos, la verdad. Entonces, la dificultad que estamos viendo es que en algunos casos puntuales, la propuesta tarifaria, según como mandata la legislación actual y según los criterios que nos estamos dando nosotros, no se está pareciendo mucho a la estructura que tienen en la realidad. No tanto así el resultado final de cuánto recauda la PR, que ahí es bastante parecido. El problema es cómo se recauda eso, con qué estructura, cuántos tramos, cuál va a ser la tarifa de cada tramo. Porque si uno dijera que es un tramo y una tarifa, es fácil compararse. Oye, subí o bajé tanto por ciento, pero aquí tenemos muchas tarifas en muchos tramos. Entonces, cuando me dicen, oye, que está muy alta la tarifa, bueno, pero muy alta ¿en cuál tramo? O muy baja ¿en cuál tramo? Ahí tenemos una dificultad que vamos a tener que tratar de, en estos casos puntuales, buscar la manera de acercarnos un poco más a la realidad que tiene cada PR y bueno, y también explicarle y que ellos también entiendan de que no siempre nos vamos a poder acercar todo lo que ellos quisieran, porque simplemente hay cosas legales y hay otros temas más bien de criterios de cómo se tiene que distribuir la recaudación, ¿ya? Así que ahí tenemos una segunda dificultad. Mm, mm. Eso de acercarse a su realidad implica acercarse a más de 2000 realidades diferentes, ¿no? Debe ser una tarea Así es, titánica. así es, Tarea ese titánica. es un gran problema. Mm. Jorge,
volvemos un poco al tema de las áreas, los terrenos, los territorios operacionales y las zonas de urbanización. Sabemos que en el informe del 2024 se plantearon que se aprobaron más de 20 ampliaciones de concesión, ¿no? Para cubrir nuevas áreas territoriales. En ese sentido, y para traspasar también al público, yo sé que hay muchas dudas al respecto. Hay mucha gente que ya inició su solución particular de alcantarillado, su solución particular de agua potable, ¿verdad? Pero ahora que va a estar dentro de un terreno operacional, te hago dos preguntas en ese sentido. Primero, ¿están obligados a conectarse al servicio? Y segundo, ¿cuánto tiempo disponen para esa conexión? Y tercero, perdón, ¿cuál es más o menos el promedio de un costo asociado si hay que romper, por ejemplo, calles, vialidad, para poder conectarse a los conectores, a las redes? Perfecto. Em, A ver, el- lo primero era aclarar que en nuestro registro tenemos no 20 ampliaciones, tenemos 73 ampliaciones durante el 2024, ¿ya? Es decir, hubo 73 ampliaciones de territorio operacional. A mí me llamaba la atención la cifra de 20, estábamos tratando de ver de dónde pudo haber salido, pero nosotros tenemos 73. Yo firmo, de verdad firmo muchas ampliaciones de territorio operacional, entonces me sonaba que 20 era muy poquito y efectivamente tenemos 73 en el 2024, ¿ya? Y bueno, el tema de los servicios particulares, tengo que decirles que es algo bastante poco habitual. No es la norma, todo lo contrario, son realmente excepciones, ¿ya? Se permiten los servicios particulares cuando en una zona urbana que está dentro del territorio operacional de la empresa sanitaria, pero en ese territorio operacional no hay, no hay redes públicas que son las que hace el urbanizador. Recuerden, las redes del urbanizador. Si yo estoy en un sector entonces que no enfrento una red pública, es decir, no tengo en una calle vecina una red a la cual conectarme, la ley permite que una familia, un condominio, un conjunto de viviendas tengan su solución particular, ¿ya? Y eso lo aprueba la autoridad de salud, ¿ya? Entonces, sí, tenemos casos, pero no es la norma, son bastante pocos casos. Y las personas, cuando se les autoriza a tener este servicio particular, dado que no enfrentaban una red de agua potable y de alcantarillado, se les dice claramente de que, oiga, esto es algo temporal, transitorio, hasta que su vivienda enfrente una red pública de agua potable y alcantarillado. Porque en algún minuto este urbanizador que yo les decía en un comienzo, que son los que construyen las urbanizaciones en las ciudades, pero que si no está esa constructora, pero está el municipio o un gobierno regional con algún fondo del Estado, haga el alcantarillado, bueno, ahí es donde viene la excepción que termina. Señor, si a usted enfrenta ahora, le construyen un alcantarillado y una red de agua potable enfrente de su casa, usted ahora sí va a estar obligado. Y ahí sí hay que dejarlo bien claro. La ley obliga a que esas familias que tenían un sistema particular autorizado, todo en regla, pero que ahora están enfrentando red porque alguien construyó, urbanizó y puso la red de agua potable y alcantarillado, esa familia, ese condominio va a tener la obligación de conectarse, ¿ya? Y ahí hay plazos establecidos por la ley. Son plazos razonables, la verdad. Se le dan 6 meses para conectarse al agua potable y 12 meses para conectarse al alcantarillado, ¿ya? Así que esa sería la respuesta. ¿Tienen que conectarse? Sí, y se les da un plazo. 6 meses agua potable, 12 meses alcantarillado. Perfecto, buenísimo. Un tema muy relevante ha sido el grado de inversión, ¿no? que se llevó a cabo por parte de las empresas sanitarias en nuestro país. Y dentro del informe se menciona un valor no menor, un valor bastante interesante, que son 556.000 millones de pesos en inversión. En ese sentido, quisiéramos preguntar, sobre todo por la situación y el contexto hídrico de nuestro país, ¿cuánto de esa inversión fue realmente para resiliencia hídrica, como nuevas fuentes de agua, desaladoras, plantas de reutilización de aguas? ¿Tienen por ahí algún dato que nos puedan compartir, Sí, Jorge? sí, efectivamente, de esos 556 mil millones de pesos que se invirtió todo el año 2024,
y que estaba comprometido en los planes de desarrollo. Hago la distinción porque hay inversiones que hacen las empresas sanitarias y que no están comprometidas en el plan de desarrollo. Las hacen sin haberlas comprometido en el plan de desarrollo. Es algo que se puede. Yo no le puedo prohibir a una empresa sanitaria que construya algo de su interés, digamos, no hay ningún problema. Mientras tenga todos los permisos, no hay problema. A nosotros sí nos gustaría que todo lo que construyeran también coincidiera con todo lo que está en el plan de desarrollo. Pero ahí la ley no nos permite tener la potestad de obligarlos a que lo incorporen. Pero bueno, de los 556.000 millones, prácticamente el 10%, 60.000 millones, fueron para obras directamente de mitigación por los efectos del cambio climático, ¿ya? Es decir, del orden del 10%. En algunos otros años ha sido más, más que ese 10%. Yo diría que el año 2024 fue un año de menos inversión asociada a los efectos de cambio climático, porque la verdad es que los años previos sí hubo bastante más, porque ahí estuvimos muy angustiados. Recordemos que igual este año y el año anterior no es que haya llovido mucho ni mucho menos, llovió parecido a lo normal, pero igual eso entrega una pequeña tregua y por lo tanto, bueno, no se invirtieron tantas. Los próximos años van a seguir. Así que es como un 10%, 60.000 millones, y yo diría que básicamente está agrupado en dos tipos de obras. Una que representaba mucho de esos 60.000 millones tiene que ver con la planta desaladora de Antofagasta, la ampliación de la planta desaladora de Antofagasta por 300 litros por segundo, y el resto, la inmensa mayoría, está en infraestructura subterránea, nuevos pozos de agua potable subterránea. En distintas partes de Chile se han ido construyendo muchos pozos, bueno, y ahí está el restante. Así que esa sería la respuesta. 60.000 millones el 2024, cerca del 10%. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tuve la oportunidad de tener aquí también a Alberto Crece, ¿no? De ACAES, donde nos contó justamente de la continuidad de las inversiones en torno a las plantas desalinizadoras en Chile. Em, Sí. a veces no es tan bueno compararse y mirar la vereda al frente, ¿no? Pero creo que nosotros estamos muy bien parados como país. Entonces quiero hacer una pregunta en torno a indicadores, ¿no? De gestión y de continuidad. Se registraron más de 6.000 eventos de interrupción no programadas durante el año 2024. Entonces, básicamente saber cómo se reflejó eso en términos de horas sin suministro a nuestros clientes, o los clientes, nosotros como ciudadanos, y esta cifra cómo se compara con el estándar OCDE, y a su juicio, Jorge, como superintendente, ¿cómo ve el indicador de continuidad de servicio en nuestro país? Ya. A ver, aquí era justo una de las cosas que no vamos a poder responder tan directamente. Tenemos una salida, sí, pero no disponemos de las cifras de la OCDE en este tema particular, así como ustedes lo plantean, digamos. Ya no tenemos cuánto duran los cortes, no tenemos las cifras de la OCDE, lamentablemente. Lo que sí les puedo decir es que fueron casi 7.000, fueron 6.961 eventos de cortes no programados, ¿ya? 6.961. Se afectaron casi a 2,5 millones de clientes, de familias, y 26.000 cuarteles. Les hablo de los cuarteles porque esto es sumamente importante. Los cuarteles son la subdivisión que hacen las empresas sanitarias de su red. Ya, si estamos acá, no lo quiero decir en Santiago porque Santiago es demasiado grande, pero si estuviésemos, por ejemplo, en Melipilla, Melipilla tiene toda una red de agua potable, pero todas las sanitarias las separan en cuarteles, a petición nuestra también, de manera de poder acuartelar la red. Cuando hay un corte, yo no tengo que cortarle a toda la ciudad para reparar esa falla. Yo simplemente corto al cuartel, a este sector más pequeñito que yo lo tengo con válvulas y lo puedo independizar, acuartelar, ¿ya? Entonces, los cuarteles son muy importantes para nosotros porque iniciamos hace mucho tiempo atrás un trabajo de acuartelar mejor las redes e ir midiendo cómo es la evolución de los cortes no programados en los cuarteles, ¿ya? ¿Qué les puedo decir ahora para que todos entiendan más o menos en cifras concretas? El promedio que tuvimos el año 2024 de estos 6.961 cortes, en promedio esos cortes duraron casi 4 horas, un poquitito menos de 4 horas, ¿ya? Eso duraba cada uno de estos casi 7.000 cortes.
prácticamente 4 horas, ¿ya? Y en promedio, o sea, en cada corte se afectaba 4 cuarteles. En promedio, un corte afecta a 4 cuarteles, ¿ya? Obviamente ese es un promedio. Hay cortes que son más chiquititos y que solo afectan a un cuartel. Hay cortes que son muy grandes y afectan a muchos cuarteles. El promedio son 4 cuarteles y en promedio se afecta a 93 clientes cada corte, ¿ya? Lo que nosotros iniciamos desde hace más de 10 años o prácticamente 10 años es ir bajando la cantidad de cortes no programados, pero también ir bajando la cantidad de clientes afectados. Y por eso empezamos a disminuir los cuarteles y a cuartelar mejor. Yo tengo aquí un gráfico de un indicador que ustedes podrían ver que poquito a poquito siempre va mejorando este indicador. Es decir, el país todavía sigue mejorando en términos de cortes no programados. Se están disminuyendo los cortes no programados y se está disminuyendo la cantidad de personas que se ven afectadas, ¿ya? Así que ese indicador está mejorando. Les voy a dar solo 2 ejemplos. Por ejemplo, hace 10 años, el 2015, teníamos 8.630 cortes no programados. 8.630 cortes el 2015. Ahora, este año, el 2024, bajamos a 6.961, como yo les dije en un comienzo, ¿ya? O sea, se han bajado más de 1.700 cortes no programados, ¿ya? Lo mismo sucede con la cantidad de clientes afectados. Aquí la baja es mucho más significativa, porque también se van bajando los clientes afectados. Hace 10 años, por todos estos 8.630 cortes, se afectaban a 106.000 clientes. ¿Ya? Hay que multiplicar más o menos por 3 para tener el número de personas. En cambio, ahora ya en 2020, por ejemplo, hace 5 años, ya estábamos en 42.000. Me faltaron, no me pusieron el número de clientes de este año. Debe estar en el informe de gestión, pero debe ser menos de 42.000. Es decir, se ha reducido mucho más de la mitad la cantidad de clientes afectados. Entonces, ha sido una evolución bastante importante. Aquí sí nosotros tenemos algunas cifras para compararnos con los países más desarrollados y la verdad es que nosotros estamos bastante bien en la cantidad de cortes. O sea, seguimos manteniendo estándares de países, no quiero decir de los más top del mundo, que realmente son inalcanzables. Ellos tienen muchos más recursos. No sé, Japón es una cuestión impresionante, pero sí países desarrollados que están más parecidos a nosotros, bueno, tienen niveles parecidos de cortes no programados y de afectaciones por cliente, ¿ya? Así que esa sería la respuesta. Maravilloso, maravilloso. Nos alegra montones que la curva vaya tomando esa tendencia. Sí. Yo quiero hacer una consulta precisamente por una realidad de la cual soy bien parte. Justamente yo soy también docente de algunos diplomados que se hacen a nivel internacional en gestión hídrica, ¿no? Y me toca ver la realidad latinoamericana y sabemos que en Chile estamos muy bien posicionados en términos de cobertura. Pero aún así, en esta como ambición, ¿no? que queremos tener como ciudadanos, es hacerte la pregunta que tiene que ver con el marco que fija las Naciones Unidas con estos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el OED 6, que fija una cobertura universal al 2030 como una meta, ¿no? adoptada. En ese sentido, ¿qué proyección concreta ven ustedes, Jorge, para que Chile lograra la cobertura del 100% en agua potable y agua servida a nivel rural y urbano? Ya, bueno, ahí la verdad que yo creo que lo primero es sincerar y no hacernos, no engañarnos en el solitario. ¿Por qué planteo esto? Porque yo hablaba de las coberturas en un comienzo y aquí debiéramos aplicar exactamente lo mismo. Yo creo que nosotros podemos seguir diciendo que tenemos muy buenas cifras de cobertura, pero le tenemos que poner el apellido dentro del territorio operacional de las sanitarias en el mundo urbano. ¿Ya? Ahí, de verdad, nos queda muy poquito para tener el 100%. Bueno, ya habíamos hablado, tenemos prácticamente 100% en agua potable y muy cercano al alcantarillado. Así que eso es absolutamente eh, conseguible de mantener esa cobertura. Pero donde yo creo que nos haríamos el solitario, el engañarnos en el solitario, es que no reconozcamos que hay muchas familias todavía, viviendas existentes que están fuera del territorio operacional, pero dentro del radio urbano,
que no tiene, ¿ya? Y el desafío es, bueno, ¿cómo incorporamos a esa familia? Entonces ahí es donde, ¿cómo lo proyectamos nosotros? La verdad es que no podemos tener una buena respuesta, no podemos jugarnos con una fecha, porque creemos que lamentablemente no es algo que dependa de la superintendencia empujar. Estamos limitados básicamente por la legislación. eh, de quién asume cada rol. Y aquí volvemos al punto que yo señalaba anteriormente, y esto también va a aplicar al mundo rural. Eh, las redes que dan la cobertura son las redes que hace el urbanizador, no son las redes que hacen las empresas sanitarias, que son bastante menores, son el esqueleto de la ciudad, es un esqueleto de red más grande que cubre toda la ciudad, pero las redes que hace el urbanizador son las que justamente tienen que ver con la cobertura, ¿ya? Entonces, en la medida de que el urbanizador que ya no hizo su red y que ahora dejó de ser el urbanizador tradicional que es el que construye, y ahora ese urbanizador es el Estado a través del municipio, del gobierno regional, ese es un urbanizador que tiene la responsabilidad de construir las redes en todas estas zonas donde hoy día no hay redes para permitir aumentar la cobertura. Entonces, en el fondo la pregunta tendríamos que hacerla ya a nivel país. Bueno, el país se va a poner las pilas y entregar los recursos a los GORES, a los municipios, para que hagan los proyectos y después los postulen y se ganen el financiamiento para ejecutar estas redes que son de el urbanizador, que en este caso son ellos, municipios, gobiernos regionales. Vamos a empujar eso y lamentablemente yo veo que está difícil porque el Estado hoy día tiene muchas necesidades. El agua es una de tantas, es muy importante, por cierto, pero los recursos son limitados, ¿ya? Entonces, la respuesta sería, en la medida que el Estado, el país se ponga de acuerdo y priorice todavía más los recursos para ir en la búsqueda de estas mayores coberturas que tiene que hacer un urbanizador, bueno, ahí vamos a poder tener un éxito, pero yo no podría responder eso porque hoy día yo no veo que esté variando mucho esta cobertura. ¿Va aumentando? Sí, todos los años se van haciendo proyectos de alcantarillado, yo los veo con felicidad que se va aumentando la cobertura, pero obviamente a este ritmo vamos a tardar muchísimos años en tener cobertura, digamos de 100%. Perfecto, gracias por esa sinceridad. Em, Hace unos meses atrás, por streaming, yo justamente te escuché, Jorge, en el norte estaba dando la cuenta pública. No, no recuerdo si Sí, era Copiapó, no recuerdo si era Copiapó, ¿puede haber sido Copiapó? Copiapó, sí, Oh, claro, exactamente. Yo te estuve escuchando ahí directo y justamente se habló de este compromiso con Andes, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, que aglomera, ¿no es cierto?, las empresas de servicios sanitarios, para reducir el porcentaje de agua no facturada, que es un poco lo que hablaste unos minutos atrás, ¿no es cierto?, este 33% de agua no facturada. Entonces, ¿qué meta nos estamos fijando? La meta es llegar a esta empresa modelo que tú decías que un 10, un 15% es lograble. Y si es que hay sanciones o incentivos para estas empresas, y sobre todo, ¿a qué se puede atribuir? Por ahí en un momento yo hablaba con Patricio Rade, me decía que mucho de eso es extracción ilícita, pero la verdad me gustaría también escucharlo de ti si es que es un tema de pérdida de agua, rotura, falta de diseño, ¿cómo ustedes lo ven como ente regulador? ya. Bueno, lo primero es decir que es tremendamente complejo tener 100% certeza de cuál es el origen de las pérdidas, porque hay que entender de que muchas de estas pérdidas son invisibles, por no decir la inmensa mayoría son invisibles. Por lo tanto, al ser invisibles, tampoco son medibles en concreto en cada parte, ¿ya? Así que todo esto se basa en estudios, supuestos, y lo que sí hemos logrado es avanzar en estudios para ir acotando. Lo primero, que es muy importante entender, las pérdidas eh, no es algo que esté establecido en nuestra legislación como un cumplimiento y que por lo tanto si no se cumple hay incumplimiento y sanción por parte de la superintendencia. No se dice nada. Una empresa sanitaria podría tener 30, 15, 50, 70% pérdida y no es sancionable porque no está contemplado en nuestra legislación, ¿ya? Dicho eso, sí tenemos un consenso con todas las empresas sanitarias que hoy día es impresentable tener niveles de pérdida elevados, dada la situación hídrica en la cual está el país.
obviamente nunca sería presentable, pero hoy día todavía menos, cuando nos acongoja la falta de agua. Y por lo tanto, las empresas sanitarias hicieron oído, hicieron eco de nuestra propuesta de decirles, señores, tenemos que avanzar de igual manera, aunque no sea esto sancionable, necesitamos que el sector reduzca sus aguas no facturadas, ese es el nombre correcto, o incluso el día de mañana vamos a hablar de aguas no contabilizadas, y por eso nos embarcamos en firmar un acuerdo para voluntariamente avanzar. Voluntariamente lo pongo entre comillas porque el acuerdo fue voluntario, pero una vez que se firma el acuerdo y las empresas sanitarias comprometen planes de acción que fueron voluntarios, pero una vez que ya están comprometidos, ya son formales y van a ser fiscalizables por la superintendencia y por lo tanto sí van a ser sancionables. Ese fue un gran paso que se dio porque si bien concurrimos todos voluntariamente, ellos aceptaron de que ya yo voy a comprometer cosas para reducir esto, y eso va a significar que la superintendencia va a fiscalizar el cumplimiento de esas propuestas, digamos, de esas acciones, de esas inversiones, de esos gastos, etcétera. ¿Ya? Así que ahí está lo primero. Concurrimos a este acuerdo porque era necesario tomarse en serio esto y reducir. Aunque no sea sancionable en su minuto, ahora lo va a hacer, pero vamos a concurrir a este acuerdo. Segundo, es tremendamente difícil establecer a qué número queremos llegar, ¿ya? Porque la realidad, los estudios que se han estado haciendo, las sanitarias han estado haciendo estudios, la superintendencia ha estado haciendo estudios, los hemos ido compartiendo, y nos trazamos una hoja de ruta también a la luz de estos resultados de estos estudios. Lo primero, a mí me encantaría poder decir, mire, nos vamos a comprometer a llegar al 15% de la empresa modelo o al 20% de la empresa modelo, pero sabemos que eso hoy día es una meta demasiado irreal, sería crear falsas expectativas, porque todavía estamos muy lejos de poder llegar a esos niveles. Probablemente vamos a entrar en discusión hasta qué número se pueda llegar, pero indudablemente 15-20% es muy difícil poder justificar que podamos llegar a eso. Hay países que tienen esos niveles de pérdida, sí, hay bastantes países, pero que tienen otra lógica, otro modelo, otro tipo de materialidad. No tienen los campamentos. Los campamentos, tomas irregulares, también hacen subir estas pérdidas de agua. La materialidad en Japón tienen fierro fundido. Nosotros tenemos materiales que no son tan buenos como el fierro fundido y por eso ellos tienen pérdidas tremendamente chicas. En fin, si quisiéramos avanzar a eso, significa que tenemos que subir el estándar y ese estándar lo tenemos que pagar todos como ciudadanos y subiría las tarifas enormemente por mantener estándares de países del primer mundo. Entonces, tenemos que buscar un justo equilibrio. Y por eso, lo que nosotros hicimos en este acuerdo fue primero decir, mire, vamos a tener un sueño realista. Ese sueño realista es que vamos a llegar algún día al 25%, ¿ya? Pero para que no quede en el aire ese 25% algún día y ese un día no sea en 100 años más, nos vamos a poner metas intermedias y este año nos vamos a dar un año para definir cuándo vamos a llegar a ese 25%, ¿ya? Ese año todavía no lo hemos definido porque estamos en esta hoja de ruta haciendo estudios, poniéndonos de acuerdo con el sector, pero sí nos propusimos metas intermedias que yo les quería mencionar. Por ejemplo, al año 2030 nosotros decimos que tenemos que bajar a 30% las pérdidas del sector. Hoy día están en 33, perdón, ya no están en 33, y tanto. Estuvimos 10 años en 33, algo, más cerca de 33,5. Este año 2024, por fin, logramos romper esa tendencia y llegamos a 32,9. Para muchas personas van a encontrar que es insignificante reducir de 33,4 a 22,9. Créanme que técnicamente ese número es muy importante, es 0,5% de pérdida, es quebrar la tendencia y por fin podemos decir que empezamos a bajar. Ojalá que lo logremos mantener. Bueno, retomo. Al 2030, 30% y el 2033, 29%. Este fue un convenio, un acuerdo que firmamos a 10 años. El 2033, en cierto rigor, es como el año 9, vamos a tener que llegar al 29%. Yo espero que el próximo año ya podamos definir, bueno, ¿y en qué año vamos a llegar al 25%? ¿Ya? Así que ese es un poquito la hoja de ruta y yo les quiero decir que sí, en este agua no facturada hay muchos temas que tenemos que ser capaces, al menos si no podemos medir, de estimar
para ir entendiendo cómo se comporta. Por ejemplo, los campamentos, ya sabemos que en algunas sanitarias, pocas, son sanitarias puntuales, el agua de pérdidas de campamento puede llegar al 10%. En otras estará en 1%, 2%, pero que igual es algo muy, muy importante, el tema de hidroíris. ¿Ya? Pero son multifactorial, muchas razones son las que hacen que estas pérdidas sean del 33%. Muchas gracias, Jorge. Muy clara tu respuesta y espero y esperamos todo, ¿no? Y no solamente esperar pasivamente, sino que apoyar justamente también como ciudadanos para que esto de alguna manera surja efecto y podamos llegar a esta disminución de los porcentajes de agua no facturada. Quiero no dejar pasar una última pregunta porque ya Sí, estamos con el tiempo. Hay una pregunta que tiene relación sobre todo con lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Hay lagos que hoy en día ya fueron decretados como zonas saturadas. Hay descargas, ¿no? Muchas veces que son motivo de las altas pluviometrías que tenemos en el sur de nuestro país, que son los llamados aliviadores de tormenta, ¿no? Que justamente son los aliviadores que tienen algunas empresas sanitarias para descargar esta agua diluida, servida diluida, cuando sobrepasa su caudal de diseño de la planta, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jorge, ¿qué avances concretos hubo primero en el 2024, ¿no es cierto?, para reducir estos eventos de descargas por aliviadores de tormenta? Recordemos Yanquihue, Villarrica, Lago Ranco, tienen este tipo de problemática. ¿Y cuál es la estrategia regulatoria para ir eliminándolos progresivamente? Y antes de terminar con la pregunta, es algo que nosotros nos dedicamos muchísimo, ¿no? Hace ya 16 años a trabajar con humedales depuradores, es cómo se está tomando esta solución basada en la naturaleza que está impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, con la Estrategia Nacional de Ciudades Verdes, los humedales depuradores para aliviar los caudales de tormenta como un elemento natural. claro. Bueno, este es un tema tremendamente amplio, complejísimo, así que no vamos a poder abordarlo en la profundidad que a mí me gustaría, pero sí yo creo que alcanzo a entregarle algunas cifras y alguna mirada en lo que hemos estado embarcados. ¿Ha habido avances? Sí, ha habido avances, en particular en las regiones de los ríos y los lagos, que tienen que ver con la empresa sanitaria que hoy día se llama Suralis. Ellos sí han hecho un avance, pero muy, muy significativo. A nosotros eso también nos tiene muy contentos, porque había un compromiso importante de la empresa sanitaria en hacer inversiones, incluso que todavía no tenían la certeza tarifaria de cómo se iban a reconocer en tarifa esas inversiones. ¿Ya? Ellos sí han hecho inversiones importantes, sobre todo yo les quiero dar algún dato, por ejemplo, en el lago Yanquihue, en Puerto Varas, Yanquihue, es un sistema que está junto, Yanquihue con Puerto Varas. Eh, Les voy a dar una cifra de qué porcentaje de agua era bypaseada, es decir, se utilizaban estos aliviadores de tormenta que descargaban en el lago, ¿ya? Entonces venían las lluvias, colapsaba el sistema de alcantarillado, y por lo tanto rebasaba el sistema. El año 2020, el 5,5% de las aguas fueron bypaseadas cuando venían estos eventos de lluvia. Y este número empezó a bajar a partir de las inversiones que hizo la empresa sanitaria. Les quiero decir que hoy día, el 2020 era 5,5%. El 2024 solo se descargaron un 0,2%. Bajó de 5,5% a 0,2%. Es decir, realmente son muchísimas veces las veces que los montos de caudales que bajaron de descarga. Entonces hubo un avance significativo. Hoy día el lago Yanquihue prácticamente no recibe descargas ante eventos de lluvia. Y eso tiene que ver con la infraestructura que hizo. Por ejemplo, les quiero mencionar el nombre de esa infraestructura. Se llaman estanques de tormenta, así le llaman. Son grandes estanques acumuladores de agua. Entonces, cuando viene la lluvia, se va llenando ese estanque y esa agua mezclada de agua servida con agua lluvia no llega al lago y se almacena en estos estanques y después se va liberando poco a poco a las plantas de tratamiento de agua servida, ¿ya? Así que lo primero. Y lo segundo, que tiene que ver con la mirada regulatoria. También hemos tenido un avance importante, creo yo, porque hemos logrado estudiar este fenómeno. Lo primero, la primera declaración. En Chile no tenemos una política suficiente, una regulación suficiente para hacernos cargo del drenaje urbano. El drenaje urbano es algo que lamentablemente miramos con harta lejanía,
porque en Chile están establecidos algunos roles. Por ejemplo, en los Serviu y en el Ministerio de Obras Públicas de OH, que son los encargados de los colectores de aguas lluvia, ¿ya? Pero el drenaje urbano es algo mucho más grande que los colectores de aguas lluvia. La sanitaria no debería tener ningún rol en el drenaje de las aguas lluvias, porque ese rol está mandatado a estos dos organismos. ¿Ah? Y las sanitarias no se les permite que reciban aguas lluvias, ni siquiera se les pagan tarifas y ellos no deberían recibir aguas lluvias. Pero en la inmensa mayoría del país no existe drenaje urbano, no existen colectores de aguas lluvias y por lo tanto igual el agua se termina metiendo al alcantarillado. Eso es lo primero. Pero aún así, si es que el país hubiese hecho los colectores de agua lluvia, aún así, este año hemos terminado un estudio sumamente importante con la misma Surali, lo han hecho ellos, nosotros lo hemos acompañado, hemos supervisado ese estudio, así que compartimos los resultados de ese estudio, en donde se demuestra que no toda el agua que entra al alcantarillado proviene de las lluvias que podrían colectar los colectores de agua lluvia. Hay mucha agua muy relevante que entra directamente por las viviendas, por los techos de las viviendas, pero no solo por los techos, por la napa, por el terreno que está saturado de agua y esa agua entra hacia las redes de alcantarillado, pero entra por terrenos privados. Entonces nos hemos dado cuenta de algo que no sabíamos antes, no sabíamos que era tan significativo, y estas aguas están entrando entonces por todas partes. Así que el problema del drenaje urbano en Chile ya nos vamos a quedar muy cortos si solo se abordara con colectores de agua lluvia, Serviu y DOH. Si lo hubiesen hecho, aún así tendríamos el problema porque tenemos que pensar más amplio de que aquí tenemos un problema de ingreso de aguas al sistema y en Chile no estamos preparados para el drenaje de agua lluvia. Y lo que vamos a hacer este año es vamos a impulsar conversaciones con distintos actores para proponer soluciones de drenaje urbano a estas ciudades más lluviosas, para tratar de empujar políticas públicas que solucionen este tremendo problema, porque aquí lamentablemente las empresas sanitarias se han llevado la peor parte. En algunos casos hay cierta responsabilidad de ellos, sí, ellos tienen cierta responsabilidad cuando su infraestructura no está en buen estado y se le mete el agua por todas partes, pero no es solo la responsabilidad de ellos. Yo me atrevería a decir que hay bastante más responsabilidad no asociada a la sanitaria porque por tamaño de caudales que ingresan, la inmensa mayoría no son de responsabilidad de la empresa sanitaria. Por lo tanto, ahí como país tenemos que hacernos cargo de eso y tendremos que hablar con el Congreso, con los ministerios relacionados, para ponernos de acuerdo en una política de país. ¿Qué vamos a hacer con el drenaje urbano? ¿Le vamos a permitir a todas las viviendas que sigan descargando sus aguas privadas, su gota de agua que cae en su casa, que se meta al alcantarillado? Porque si es así, bueno, entonces tenemos que permitirle a la empresa sanitaria que sobredimensione su infraestructura para recibir esa agua, y que, bueno, se reconozcan tarifas. Si no, bueno, ideemos otra manera para permitir que esa gota de agua que cae en una casa no llegue al alcantarillado y se vaya al sistema de drenaje urbano que hoy día no está construido. ¿Ah? Así que ahí tenemos un desafío sumamente grande, Francisco. Wow, bueno, coincido contigo en la complejidad de este asunto. Y bueno, Jorge, Jorge Rivas, superintendente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, te agradecemos enormemente. Sé que es mucha información la que tú manejas, mucho conocimiento. Agradecemos que hayas hecho el esfuerzo en condensarlo en estas 9 preguntas que te hemos formulado. Muy claro, de todas formas, muy pedagógico. Así que yo creo que la ciudadanía, tanto ellos como yo, vamos a agradecerte mucho esta entrevista, y te damos las gracias, ¿no? por acudir y tener la voluntad de estar aquí junto a nosotros. No, el placer ha sido mío, Francisco. Muchas gracias. A nosotros también nos interesa mucho aprovechar cada espacio donde podamos difundir, educar, incluso comunicar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo está abordando todas estas temáticas el país. Tenemos muchos desafíos por delante y yo creo que hay muchos desafíos comunes por delante: ciudadanía, academia, empresas, autoridades. Entonces, yo de verdad te felicito y te agradezco por este espacio y cuenta con nosotros por si nos necesita en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias por abrir esta segunda temporada, Jorge. Espero que esté muy bien y que todos estos desafíos puedan llegar a buen puerto en conjunto, de forma colaborativa. Muchas gracias por estar Así junto a es. nosotros. Que Ya, esté pues, muy que bien. esté muy bien. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.
Con esta conversación hemos conocido de primera fuente los avances, desafíos y proyecciones de la CIS, en un contexto nacional marcado por la crisis climática y la urgencia de garantizar agua potable y saneamiento para todos. Agradecemos al superintendente Jorge Rivas por su tiempo y por compartir su visión sobre el futuro del sector sanitario en Chile. En el reflejo del agua seguiremos profundizando en estos temas que son vitales para el presente y el futuro del país. Porque el futuro se escribe con agua. Soy Francisco Torres, CEO de Biontú, y nos vemos en el próximo capítulo.